Toda la Biblia nos muestra la gran importancia de la fe. La Biblia nos dice que debemos tener fe, que debemos creer en Dios, y cuenta las grandes cosas que suceden a aquellas personas que sí creen en Dios. La Biblia nos enseña ejemplo tras ejemplo de hombres y mujeres que han creído y que no han creído en Dios, y muestran en términos claros lo que sucede a cada uno. Ahora nos toca ver, dentro de este gran salón de la fama, la fe de Moisés. Les pido que cerremos nuestros ojos y podamos pedir dirección a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Agradecemos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos muestre, nos redarguya, Señor, nos instruya a través de tu palabra, Señor, lo que nos quieras hablar, lo que me has hablado, Señor, y lo que le quieras hablar a tu pueblo, Señor. Te pido, Padre, que toda palabra, Señor, que sea dicha, Señor, bajo el fundamento de tu palabra, Señor, pueda quedar guardada en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, Señor, y pueda ser puesta a prueba, Señor, por medio de nuestra fe, Señor. Permítenos, Señor, gozarnos en eso. Permítenos, Señor, guardarnos en eso, Señor. Permítenos, Señor, también poder tener una fe, Señor, que nos permita confiar, creer y obedecerte a ti, Padre. Te lo agradecemos todo, Padre, y ponemos tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos. Vamos a continuar con este tema de la fe, en donde hemos visto ese gran salón de la fama, hemos visto algunos de los principales que aparecen en este gran salón de la fama, y nos toca ver a Moisés. ¿Sí? Y les pido que abran en el capítulo 11, a partir del verso 23, que nos dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Me acordé así como del yucateco, niño hermoso ya. Vamos a estar viendo, y en tu Biblia vamos a estar entre el libro de Éxodo, el libro que se vaya a Éxodo 1, y el libro de Hechos, a partir del capítulo 7. Vamos a estar moviéndonos en estos libros para poder entender lo que aquí el escritor del libro de Hebreos nos quiere enseñar. Dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Y esto me habla de una fe que obedeció a las promesas de Dios. Los padres de Moisés tuvieron una fe que obedeció a sus corazones, y sucedió lo siguiente: habían transcurrido varias generaciones desde que José, Jacob y sus hijos se habían ido a Egipto. Y vamos al libro de Éxodo, por favor. Éxodo 1. A partir del capítulo 6, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, y todos sus hermanos, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo de Israel también se unan a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que le molestaron con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura su vida, con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo.
y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como los mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Aquí vemos una fe que obedeció a una promesa. Este pueblo se había multiplicado, había crecido. ¿Sí? Y el pueblo de Egipto, al ver lo que estaba creciendo, tuvieron temor. El faraón tuvo temor, pero dice que no conocía a José, no sabía quién era José, no recordaba lo que José había hecho por este pueblo de Egipto, y dice: se había olvidado. Y al ver que el pueblo crecía, dijo: bueno, este pueblo puede crecer tanto que al rato nos pueden venir a atacar y ellos mismos se van a juntar con mis enemigos y literalmente pues van a acabar con nosotros. Y el miedo de este rey, de este faraón, lo llevó a que tuviera que decretar un edicto, en donde dice que cada niño que naciera tenía que ser matado, tenía que ser asesinado. Y vemos aquí que estas mujeres, dice que fue escondido por sus padres por 3 meses. Dice: cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Qué hizo? ¿O qué fue lo que llevó a los padres de Moisés a desobedecer al faraón? Lo más probable es que hayan visto en su hijo una extraordinaria belleza, una señal de aprobación de Dios. No sé ustedes, pero la primera vez que tuve a mis hijos en mis manos, a cada uno de ellos fue así como que no hay niño más hermoso en este mundo que este. ¿Sí? Y ciertamente es eso, y veo a los padres confiando en las promesas del Señor. Ahora, habían promesas que ya se habían cumplido. ¿Se acuerdan que Abraham, qué se le dijo? Que su descendencia iba a ser más grande que ¿qué? ¡Wow! Así tan grande, se estaban multiplicando, y mientras más lo ponían, más crecían. O sea, más crecían. Hechos 7:20 dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Fue agradable a Dios. Éxodo 2:2 me dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era ¿qué? Hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Niño hermoso significa favorecido. En este caso, niño hermoso favorecido por Dios. Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, narra que el padre de Moisés tuvo una visión. Dios lo exhortó a no desesperar, porque Moisés libraría a las razas hebreas de la esclavitud. Este historiador hace este comentario dentro de este libro de Antigüedades Judías. Comenta que el padre tuvo una visión. Sin embargo, la Biblia no marca y no da exactamente un relato, pero sí muestra la fe que tuvieron estos padres. Esto que motivó a los padres de Moisés a hacer lo que hicieron es sin duda que amaban a Dios y seguramente amaban a su hijo. Algo seguro, los padres sabían que si mataban a todos los niños varones, no se podía cumplir la promesa de Dios. Eso es seguro. Los padres sabían que si ellos mataban a cada varón, no se iba a cumplir la promesa de Dios. Y eso los hizo salvar a su hijo. Ahora, amaban a su hijo seguro, pero aquí vemos que amaban a Dios. Su amor los hizo creer que Dios salvaría a su hijo y lo usaría para cumplir la promesa de Dios. Esto es una fe obediente.
la cual nos recuerda a ti y a mí que la palabra quiere esta palabra que Dios nos ha dado quiere para con su pueblo. Es un recordatorio. Deuteronomio 10:12 nos dice: ahora pues, Israel, quien pida a Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y nos lo recuerda Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo 22:37, nos lo vuelve a recordar y nos lo vuelve a remarcar. Dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo puedes tú tener una fe como los padres de Moisés? Amando a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, una fe obediente. Y no estoy hablando de una fe en la de que tengas que creer en algo que no es, de creer en algo que tú estás seguro que va a suceder porque tú lo decides, sino es algo que ya está escrito. Hay una promesa real y los padres están viviendo esa promesa. Quizás, como nos enseñaban anteriormente, muchos de los que estuvieron en este Salón de la Fama no alcanzaron a ver esa promesa de Dios. No alcanzaron a ver lo que Dios les había prometido. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob lograron ver. José tampoco logró ver. Sin embargo, él dice más adelante, y lo vamos a ver, dice que predice el éxodo, predice la salida del pueblo de Israel. Dice: no quiero que dejen mis huesitos aquí, quiero que por favor los lleven a donde Dios nos ha prometido que vamos a estar. Y este pueblo se está multiplicando. Ahora, en estos tiempos, las promesas de Dios han sido cumplidas y las escrituras se están cumpliendo constantemente. Y cada día y cada momento vemos que su palabra y la cercanía de lo que su palabra dice en su corta vida está cerca. No es una fe vana. Verso en este mismo versículo, pero sobre la traducción del lenguaje actual me gustó mucho y se lo quería comentar. Dice: los padres de Moisés confiaron en Dios, y por eso cuando Moisés nació lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. ¿En qué está basada tu fe? ¿En qué está basada mi fe? Ahora, así como muchos de los antes mencionados en este Salón de la Fama, los padres de Moisés nunca recibieron la tierra prometida. Nunca vieron la simiente prometida heredar la tierra, pero creyeron y confiaron en Dios. Incluso ante el intento del rey de acabar con la promesa y el pueblo de Dios. Estos padres confiaron. En eso estaba, en su confianza en Dios. Tuvieron una fe audaz, proactiva, que fue producto de su confianza en Dios y confiaron en su promesa. Y esta es una fe sin temor. ¿Cómo puedo tener una fe así? Hebreos 11:6 nos dice: porque de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Cómo puedo tener una fe así? Sin fe es imposible agradar a Dios, pero tengo que creer en Él. Mi confianza debe estar puesta en Él. Santiago 1:2-4 me dice: la sabiduría que viene de Dios, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tu fe va a ser probada constantemente. Este versículo ha sido como un parteaguas en esta semana de mi vida, porque mi fe va a ser probada una y otra y otra y otra vez. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo puedo tener una fe así? Vas a ser probado. Si ya creíste en Jesús, si ya creíste en Él, vas a ser probado.
Y si no, que levanten la mano quien no ha sido probado después de creer en Jesús. Una y otra vez, una y otra vez. ¿Y eso qué te va a producir? Paciencia. Santiago 1:5-9 en la versión NTV dice: si necesitas sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a nuestro generoso Dios. Y Él se la dará. No lo reprenderá por pedirla. Cuando se lo pidan, y esta parte la marqué, dice: asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Asegúrate de que tu fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es inestable. Como una ola del mar, el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Asegúrate que tu fe, tu confianza sea solamente en Dios. Verso 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo, en el verso 25, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el Galador. Seguir a Cristo no es fácil, no si lo vamos a seguir verdaderamente. Su llamado es un llamado a amor, gozo y paz, y eso me encanta, porque normalmente cuando le hablamos a una persona de Cristo le decimos que Dios te va a dar amor, gozo y paz. Y sí, es cierto, pero seguir a Cristo no es un llamado a felicidad. La felicidad es algo momentáneo, es algo pasajera, no a la comodidad y a la abundancia. Y seguramente diferiré con muchos que predican sobre que venir a Jesús Dios nos va a llenar de hermosas bendiciones y mucha abundancia, ciertamente, pero son abundancias, dice, espirituales. El llamado de Cristo no es a la salud, y créanme que esa parte me pegó bastante esta semana. Sí, esta semana tuve la mala fortuna de estar un poquito delicado de salud, y de seguir a Cristo tampoco es el llamado a la salud. Mucha gente que supo de mi enfermedad me empezó a mandar mensajes, y muchos de los mensajes de algunos hermanos que profesan otra comunidad me decían: declaramos en Cristo que eres sano. Hay que tener mucha fe para eso, para que Dios vaya a hacer lo que tú quieres. O sea, no es eso. Dice que no es a la salud, ni a las riquezas materiales, ni físicas. El seguir a Cristo es una vida de abnegación y sacrificio. Y si alguien va a seguir a Cristo, le cuesta todo cuanto es y cuanto tiene. Moisés es un claro ejemplo de un hombre que rechazó cuanto el mundo tenía que ofrecerle. ¿Cómo es esto? Fue una fe abnegada la de Moisés. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Podemos ir a Hechos 7:20, por favor. Dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obra. Ahora vemos a Moisés que decide seguir a Dios, dejando una vida llena de placeres, lujos, fama, etcétera, etcétera. O sea, la hija del faraón le recoge y lo hace su hijo. ¿Sí? Moisés fue criado como príncipe en la corte del faraón. Matthew Henry, en sus comentarios del Nuevo Testamento, la tradición judía, cuenta que su hija era la única hija que tenía el faraón. Si esto es cierto, según la tradición, Moisés era heredero al trono, era un príncipe. Él tenía tanto como podría desear. Y enumeré algunos puntos que seguramente nos va a llamar mucho la atención, y a muchos de nosotros nos gustaría. Educación y conocimiento, fama y riquezas, posesión y prosperidad, poder y autoridad, posición y deber,
propósito y responsabilidad, y un hogar y amor. La hija del faraón debe haber amado a Moisés para ir en contra del faraón y salvarlo y ponerlo como su hijo. Todo eso tenía Moisés. Sí. Enumeré ahí algunas cosas y dije, bueno, pues educación no tengo, me falta mucha. O sea, y conocimiento, pues, ¿qué te cuento, no? Fama mucho menos. Riqueza, bueno. Y todo eso lo anhelamos. Moisés lo tenía. Dice que siendo ya un mayor, ¿sí? Hechos 7:23 me dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Moisés tuvo que tomar la decisión más importante de su vida. Él se enfrentó a la crisis más grande que cualquier hombre podría tener. ¿Se iba a identificar como egipcio todos los días de su vida o se iba a identificar con el pueblo de Dios? ¿Iría tras los placeres de Egipto o de este mundo o iría tras Dios y sus promesas? Y aquí me habla, cuando dije se iba a identificar, me habla de una palabra identidad. En el diccionario dice la identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permite distinguirlos del resto. ¿Qué es lo que hace a Moisés tomar esta decisión? Y hay un punto en énfasis en esta cuestión de identidad que en ese tiempo estaba pasando en la vida de Moisés para tomar esa decisión, pero que está pasando hoy en día, ¿no? Vemos en la televisión, estamos literalmente bombardeados con esta cuestión de la identidad de géneros, en donde la gente está buscando creer y encontrar una identidad que el mundo les pueda dar. ¿Sí? Llámale como le llames. Los adolescentes, de pronto yo veo que ellos andan buscando identidades, de pronto algunos son rockeros, otros son deportistas, otros están en la moda, pero siempre están buscando identidades. Lo que el mundo nos enseña es que podemos crear nuestra propia identidad. Me sorprendí a ver en un anuncio de una persona que se creía que era una jirafa. Y ella literalmente dice, yo creo que mi identidad es ser una jirafa, voy a ser una jirafa. Sí. Moisés tenía bien puesto cuál era su identidad. ¿Y sabes cuál es nuestra identidad? Lo que dice la palabra de Dios. Génesis 1:27. ¿Qué es lo que nos dice? Y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esa es tu identidad. Que somos la imagen de Dios. No somos como Dios, somos la imagen de Dios. Podemos creer lo que la palabra de Dios nos dice. Somos creados a imagen de Dios. Y esta es nuestra verdadera identidad. Lo que hacemos no determina lo que soy, sino lo que soy va a determinar lo que yo hago. Yo soy ingeniero, me dedico a la construcción, pero eso es lo que yo hago, esa no es mi identidad. Dice, ¿cuál es mi identidad? Es que soy hecho, creado a la imagen de Dios. Esa es mi identidad. Así que toda esta línea de LGTB, toda la línea de todo esto que está pasando en el mundo, pues bueno, ahí está la decisión. El problema es que no conocen cuál es la verdadera identidad. La verdadera identidad es que somos hechos y creados a la imagen de Dios. Éxodo 2, de 2 a 10. Vamos a Éxodo 2, por favor, de 2 a 10. Yo lo leo. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Hasta lo marqué esa parte. Los que saben que me dedico a la improvisación, dije, ese sí era la improvisación, no como las que hago yo. Sí. Y la calafateó y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, flotaba.
no le entraba nada de agua. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, enviando una criada suya a que le tomase, y cuando le abrió vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Y fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas le saqué. Y algo bien marcado aquí, y que me llama mucho la atención, es la fe de los padres. Y la recompensa es cuando le dicen: bueno, ¿puedo ir a llamarte a una nodriza? Y dice: le trae a la mamá. Y ahora la mamá recupera al hijo, y no solamente la recupera, le pagan por recuperar a su hijo y por poderlo tener y enseñarle. ¿Qué fue lo que hizo que a los 40 años Moisés tuviera la decisión y tener su identidad puesta? Aquí está el punto: que la mamá lo crió. Y la mamá, con la fe que ella tenía, le fue enseñado y fue criado con las promesas del pueblo de Dios. Su identidad estaba intacta. ¿Y sabes qué? No podemos pasar nuestra fe a nuestros hijos. Eso es algo seguro. ¿Sí? Dios no tiene nietos, tiene hijos. Pero podemos modelarle a Jesús. Ahora, esto es lo que pasa. Moisés fue criado por su mamá, la cual fundamentó su fe y las promesas de Dios para con su pueblo. ¿Recuerdan lo que comentábamos anterior? Lo que Josefo decía, que el padre había recibido una visión. Yo no sé, la Biblia no lo marca, y por más que le estuve buscando no lo encontré, pero seguramente ellos creían en las promesas de Dios de tal forma que habían visto algo diferente en su hijo. Y seguramente fue instruido y fue enseñado bajo estas promesas. Y cuando fue llevado allá a la hija del Faraón y fue llenado con toda esta actividad de lujos, esta actividad de nueva información, de toda esa situación que había dentro de ese pueblo poderoso que era Egipto en ese momento, él pudo tener en un cierto momento, tener su identidad bien puesta en lo que él quería. Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, no era un joven. Bueno, los de 40 nos creemos jóvenes, nos llaman chavorrucos luego, ¿no? Y nos creemos que ya es nuestro segundo aire. Y sí, es cierto, lleno de más oración por los achaques y todo lo demás. Pero seguramente ellos fueron instruidos en esas promesas que fueron dadas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y recordando 400 y tantos años atrás, lo que José dijo en Génesis. Vamos a Génesis 50, 24 y 25. Génesis 50, 24 y 25. Aquí José, en su lecho de muerte, comenta y dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Verso 25 dijo: luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. ¿Ok? ¿Estamos cómodos en Egipto? José dice: no. O sea, hay una promesa. Y esa promesa fue dada a Abraham, a Isaac. ¿Y saben qué? No me dejen los huesos, me los van a llevar y los van a llevar a Cana. La identidad de Moisés fue dada gracias a la enseñanza de su madre. Y a pesar de luego ser instruido por todos los valores del pueblo egipcio, cuando tuvo que tomar la decisión más grande, él tuvo fe en las promesas de Dios para su pueblo. Gracias. Cuando podemos definir nuestra identidad, que nuestra identidad es lo que somos, hechos a imagen de Dios, pero también que somos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea,
Nuestra identidad no solamente está en que fuimos creados, sino también ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y si tú ya tienes una identidad y ya creíste en Jesús, pues créemelo, tu fe va a ser acrecentada y va a ser puesta a prueba. Y constantemente va a ser puesta a prueba. Constantemente. Dice, verso 25, escogidos antes de ser maltratados con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y tomó su decisión. No fue una decisión precipitada. Él tenía 40 años, enfrascado en los deberes diarios, en las facultades de gobernar. Moisés en ese entonces ya había sido instruido, capacitado para gobernar. O sea, pues él tenía todo para poder gobernar un pueblo. ¿Sí? Él tomó decisión porque su identidad estaba puesta solo en el Dios de Israel y sus promesas. Hechos 7:24, no vayan ahí, yo lo leo, dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés creía y estaba seguro de que él podría libertar al pueblo, que Dios lo iba a usar para libertar al pueblo. En estos primeros 40 años, Moisés creía ser alguien. Quería estar capacitado. Quería estar listo. Éxodo 2, 11, 12, dice, no vayan, lo voy a leer, dice, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Escogiendo. Me habla de tomar una decisión. Moisés escoge tomar su posición como uno más del pueblo. Escoge ser maltratado, ser literalmente pasa a ser esclavo. ¿Sí? Él pone en balanza qué era lo más importante para él. O sea, él ya conocía riqueza, fama, fortuna, tenía todo. ¿Sí? Y puso en balanza, le dijo, bueno, a ver, ¿qué pesa más? Si las promesas de Dios, que hasta el día de hoy las ha cumplido, y hay una promesa de que este pueblo va a salir, o las riquezas, las famas, ¿sí? Y el deleitarme en estos, y de gozar en estos deleites temporales. Ahora, como decimos, ser cristiano no es fácil. Acabo de ver una noticia en donde un grupo radical llegó y mató a muchas personas en una comunidad de una iglesia, me parece que era bautista, y literalmente dice que el pastor logró levantar el teléfono y hablar y decir, ¿sabe qué? Estamos en grave, la verdad no sé si vamos a salir de esta, oren por nosotros. Más de 50 personas asesinadas. Ahora, él toma la decisión aún teniendo un lugar de influencia. Él podía influir, estaba dentro del séquito real, él podía influir. ¿Sí? Muchas veces me he topado con algunos amigos que dicen, bueno, es que yo tengo que llegar a una cierta posición y en esta posición yo voy a poder influir para poder que más gente conozca a Cristo. En esta posición voy a permitir para que las cosas no sigan siendo igual. Y sabes que no estoy enemistado en contra de eso, pero ¿sabes una cosa? Y ¿sabe algo que es bien importante? Dios no necesita de las influencias, no necesita de nada ni de nadie. Él te va a usar. Pero sabes que a veces queremos estar listos, como Moisés, y yo estoy preparado, yo sé que tengo esto y voy a hacer esto. Y en ese tiempo, pues lamentablemente dice que él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. O sea, que Él es el que iba a libertar. Ahora, él pudo haber tomado la decisión de mantenerse. José en su momento utilizó ese poder para ayudar a su pueblo. Y trajo a su pueblo de esa hambruna y los protegió, los cuidó, y el pueblo creció ahí y se multiplicó.
Y nadie le hubiera dicho nada a Moisés. Nadie le podría decir nada, porque pues, él podría haber tomado eso, pero él, su identidad estaba bien marcada en lo que ya Dios le había ordenado. Él creía que por medio suyo el pueblo de Dios iba a ser liberado. Enseñanza de su madre, enseñanza de las promesas de Dios, ciertamente él lo creía. Ahora bien, nosotros estamos expuestos a ser maltratados por seguir nuestra identidad en Cristo, constantemente. En nuestro trabajo, nuestra comunidad, nuestra casa. Ahorita viendo la televisión, viendo este grupo radical de ideología de géneros, van, rompen, golpean, lastiman, y tú dices, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, vas a ser maltratado seguramente por tu identidad en Cristo. Vas a ser vituperiado. Pero de Mateo 5:11 nos recuerda algo, dice: bienaventurados sois, más que felices soy, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 2:12, le dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. O sea, si tu identidad está puesta en Cristo, si ya creíste en Cristo, vas a sufrir persecución. A lo mejor no estamos como este grupo radical que llegó y asesinó, pero en tu trabajo, en tu casa, con la gente que estamos tratando día a día, a las personas a las que les hablamos. O sea, muchas veces la gente, la única Biblia que va a leer es lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos comportamos. Y no sé tú, pero yo muchas veces le he fallado de esa forma, y esta parte me llama mucho la atención y me llama a que mi fe sea incrementada. Moisés decide antes ser maltratado como el pueblo, porque tiene bien definida su identidad, que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado es bonito. No sé ustedes, pero no conozco pecado feo. El pecado es muy rico. Pero es temporal. Porque una vez que se ha consumado el pecado, la palabra de Dios nos dice que nos traerá, ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Verso 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Teniendo, me llama a esto a una palabra calcular. Teniendo por mayores riquezas, calcular, como midiéndole el agua a los camotes, así, ¿no? O sea, echándole el agua a los frijoles, a ver, están midiendo. ¿Sí? Y aquí Pablo afirma con confianza que Moisés sufrió el oprobio por amor a Cristo. Vituperio, lo busqué en el diccionario, me dice censurar o desaprobar a una persona con mucha dureza contra algo o contra alguien. O sea, ponte más que feliz cuando te censuren, te desaprueben con mucha dureza. Neta, vas a estar más que feliz, te vas a poner contento. Me van a vituperiar, ¿no? O vas a llevar tu playera, vitupérenme, por favor. No, o sea, no está fácil. Moisés tiene bien definida su identidad, bien definida. Moisés no tenía la idea de la persona y la obra de Cristo como la conocemos nosotros en el Nuevo Testamento, pero tenía las promesas de Dios. Quizás una cosa, Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, que esta nación iba a ser tan grande que no se iba a poder ni medir, que serían tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena del mar. Pero ¿cómo logras eso? ¿Cómo logras gozarte? ¿Cómo logras ser feliz pasando esas pruebas o que te vituperen? ¿Cómo puede Moisés
dejar las riquezas y los tesoros de Egipto. Bueno, en este versículo lo dice al final, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Abramos nuestros ojos espirituales. Esto es lo que es la fe. Moisés estaba viendo más allá de lo evidente. Dinero, posición, fama, llámale como quieras. Salud, un nuevo empleo, algo que me dé más. Su mirada estaba puesta en lo importante porque ya tenía bien definida su identidad. Y él pone en balanza lo que tiene actual contra la promesa de Dios. ¿Te ha tocado aquí en este tiempo tener que poner en balanza entre las promesas que Dios te ha dado a tu vida contra lo que el mundo te está ofreciendo? A mí, todos los días tienes que estar en balanza y tienes que tener puesta tu mirada aquí en el galardón. Aquí muestra la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Moisés tenía su fe puesta en las promesas de Dios. Dice el 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Vemos a Moisés una fe resistente, una fe que miró valientemente a Dios y no a los hombres. Regresemos a Éxodo 2, del verso 13 al 15. Dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Nuevamente aquí nos cuenta la historia. Entonces dijo al que maltrataba, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Se acuerdan lo que decían en Hechos? Que él creía que por su mano el pueblo de Dios iba a ser rescatado, iba a ser sacado de la esclavitud. Bueno, aquí el pueblo le da la espalda y le dice, bueno, ¿a ti quién te ha puesto? ¿Sí? Juez sobre nosotros. Y le dice, ¿empiezas a matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Parece que Moisés huyó porque le temía al Faraón. Sin embargo, en Hebreos nos dice que no temiendo la ira del rey. Parece una contradicción y batallé mucho con esta situación, pero yéndonos a Hechos 7, del 23 al 29, nos dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo el egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido. O sea, él estaba seguro de que la promesa de Dios, inclusive podía hablarse hasta de que él estaba seguro de que podía generar hasta una revuelta para salir de Egipto. ¿Sí? Y me habla de no temiendo la ira del rey. Esto demuestra que Moisés pensaba durante muchos años que él sería el libertador de Israel. Es probable que su madre lo hubiera enseñado, ciertamente ella le enseñó las grandes promesas que estaban dadas para el pueblo. Y él estaba lleno de valor. Algunos comentaristas comentan que Moisés en la primera etapa dejó Egipto no temiendo la ira del rey, en este comentario diciendo, bueno, él pudo haber llegado a un acuerdo con el poder que daba de haber sido o de ser el hijo de la hija del faraón. Podía llegar y cubrir esa parte y decir, ¿sabes qué? Pues no pasó nada, ¿a quién le van a creer más? ¿A este esclavo o a mí, no? Pero otros comentaristas, en la cual personalmente yo me enfoco un poquito más, habla de esta segunda salida de Moisés de Egipto, en donde por fin él deja atrás todo aquello que lo pudiera y de lo cual él pudiera tener arraigo con respecto a Egipto. Él deja todo. En estos primeros 40 años Moisés vivió pensando que era alguien. Él creía que era alguien, que él podría ser el libertador.
Tuvieron que pasar 40 años después aprendiendo que no era nadie. 40 años después aprendiendo que no era nadie. Por la fe dejó Egipto. Se refiere también a la culminación de una serie de confrontaciones que tuvo Moisés con el faraón en su esfuerzo por obtener la libertad del pueblo de Dios. El hecho de que él dejó Egipto es que dejó todo atrás. En su segunda salida de Egipto dio la espalda a todo lo que representaba esta salida, y esta salida no fue por temor al faraón. ¿Qué lo llevó a no tener temor? Porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe de Moisés fue tal que él respondió a los mandatos de Dios como si él fuera visible a sus ojos. Recordemos en Éxodo 3 cuando Dios llama a Moisés y le dice que él estará con él. Vamos a Éxodo 3, por favor. En esta, Moisés está ya fuera de Egipto, había huido. Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Tenía riquezas, tenía poder, tenía todo, fama, fortuna, el trabajo que él quisiera. Y ahorita está ¿qué? Apacentando las ovejas a través del desierto. Y llegó a Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Me encanta, ¿no? ¿Cuántos podemos decir hoy: Señor, heme aquí? Y después, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques a Egipto de mi pueblo, a Egipto, a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. ¿Por qué se sostuvo como viendo lo invisible? Porque él estaba seguro de que Dios estaba con él. Moisés, que tenía fama, fortuna, podía haber sido el príncipe, podía haber sido el futuro rey, pastoreando ovejas, pudiendo decir: Señor, he aquí, y luego diciéndole: ¿quién soy yo? Sus primeros 40 años él creía que él lo podía hacerlo todo, que él ya estaba listo y preparado. Y en estos últimos 40 años él dice: ¿quién soy yo? 40 años le costó poder entender que no era nadie. Por la fe, Moisés no tuvo temor porque él sabía que Dios estaba a su lado. Ahora esta es la misma fe con la que todo creyente debemos vivir. 2 Corintios 4, 16 y 18 me dice: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No sé tú, pero esta semana que estuve yo, pasé muchas situaciones de enfermedades y fue así como un llamado a atención bien fuerte a mi vida. Y chistoso porque me sentía, le contaba yo a alguien, me sentía muy bien, no pasaba nada. Un primo se va y se mete al sanatorio porque se sentía muy mal. Y lo llevamos al médico y el médico lo trata. Y yo estando ahí le digo, oye, pues chécame la presión, ¿no? Y me dice, bueno, te la checo. Y me checa la presión. Luego, pues ya que estamos con la presión, pues chécame mi nivel de glucosa, porque, bueno, pues ya que estoy aquí, ya para aprovechar. Inmediatamente me da una receta y me dice, por favor, ve, intérnate. Está muy grave, está muy delicado, tus niveles de azúcar andan arriba de los 500, estás muy expenso a tener pues, un coma diabético, sabes que vete. Yo me sentía bien, o sea, yo no tenía problemas. Y cuando leí esto, dije, bueno, sí, mi cuerpo se va a ir deteriorando seguro, pero es temporal. Porque mi mente y mi corazón y mi entendimiento va a estar puesto en lo eterno, como viendo al invisible. Ahí está mi fe, ahí debe estar nuestra fe. Así es con la fe como que todos debemos, creyentes debemos vivir. ¿Y sabes qué? Vamos a ser pasados por pruebas constantemente. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no le tocase a ellos. Aquí Pablo elige la experiencia culminante de la vida de la fe de Moisés y toma el acontecimiento de la institución de la fiesta de Pascua. Esta experiencia era diferente a las anteriores porque por primera vez el pueblo está involucrado, ya que ellos junto con Moisés tuvieron que ejercitar su fe en Dios. Dios le dijo a Moisés que observara la Pascua y que rociara la sangre de un cordero que había sido matado. La palabra Pascua la estuve buscando en una traducción popular del hebreo original, puede significar pasar por alto, perdonado. Sin embargo, no encontré algo que pudiera definirlo o que me diera una traducción. Pasar por alto, perdonado. A alguien esto tiene que ver con el relato de Éxodo. Cuando Jesús les dice y le da, Dios le muestra a Moisés y le dice qué tiene que hacer, cómo lo debe cumplir, cómo debe llevar a cabo, cómo debe tomar este cordero, cómo debe ser, cómo lo debe preparar, qué deben hacer y cómo lo deben celebrar. Se requería de fe de parte de Moisés, una fe salvadora, y también se requería de fe del pueblo. O sea, ya habían pasado cuántas plagas y no más no salían. Y pasaba otra y no salía, y pasaba otra y no salía. Y se requería de fe, pero ¿sabes qué? Aquí veo la fe de Moisés llevándola a cabo y transmitiéndosela, ¿sí?, al pueblo. El juicio para Egipto estaba dado y se le ordenó matar un cordero puro y rociar su sangre sobre los postos de la puerta de su casa, y la sangre inocente serviría como señal de que el juicio venidero ya se había llevado a cabo. La fe de Moisés y el pueblo obedeció. De un modo simbólico, la Pascua ilustraba la venida de Jesús como el Salvador. El cordero sin defecto ilustraba su vida impecable, y la sangre rociada ilustraba su sangre derramada por ti y por mí. Juan 1:29, cuando Juan ve venir a Jesús, dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? Los pecados del mundo. Por la fe celebró la Pascua. Se requería fe para creer que el juicio estaba dado. Hoy se requiere fe para creer que Jesús viene pronto y el juicio ya está dado. Jesús vino como el Cordero y derramó su sangre por cada uno de nosotros.
pero va a regresar. Hechos 17, 30 al 31 me dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús va a regresar y viene pronto. ¿En qué está basada tu identidad? ¿En qué está basada tu fe hoy en día? Como padres, vemos a nuestros hijos hermosos, bellos. ¿Qué podemos darles? No le podemos heredar nuestra fe, y más si nuestra fe a lo mejor pero sí podemos guiarlos a caminar con Jesús. Porque ¿sabes qué? El mundo les va a llenar de mucha influencia, de mucha información, y los va a atacar, y los va a atacar, y los va a atacar. Abres el internet, abres Facebook, todo ya ahorita tiene algo que ver con la cuestión de la ideología de géneros. Todo tiene que ver con llenarte de información que es antibíblica. Llevemos a Jesús a nuestros hijos. ¿Mediante qué? Mediante la palabra de Dios. No sé tú, pero creo que necesitamos que si ya creímos en Jesús, si ya realmente hemos creído en Jesús, nos tengamos que gozar cuando estemos pasando por diversas pruebas. Y me gustaría escuchar amén ahí, ¿verdad? Gózate cuando estés pasando por diversas pruebas. ¿A quién estás escuchando? ¿En quién estás poniendo tus decisiones? Puedes dejar al mundo, puedes dejar ese Egipto, puedes dejar toda esa situación que te lleva a querer tener más y más y más y más. Sinceramente cuesta trabajo. Quiero unos mejores tenis, quiero un mejor coche, quiero un mejor trabajo, quiero más dinero, no me alcanza. Pero las promesas de Dios son promesas reales, paz, gozo. Son promesas que te van a llevar a lo eterno, a tener una vida eterna. Son promesas que te van a llevar a poder tener no una vida de felicidad, sino una vida plena, en un gozo que solamente puede dar Jesús. Por la fe, dice, pasaron el mar rojo como tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. A lo mejor me estoy adelantando a algo que van a dar después, pero cuando lo leí, no me pude, me quise poner en mi imaginación qué sería pasar con este mar a los lados, caminando. Me puse a ver algunas investigaciones de científicos que tratan de querer mostrar cómo pudo haber sido y buscan que un maremoto, que un huracán, que esto. O sea, se necesita más fe para creer en eso. O sea, Dios tiene el poder de separar las aguas. Tiene el poder de cuidar. Y aquí no se habla de la fe de Moisés, de decir abrió el mar, sino habla de cruzarlo. O sea, Moisés les dice en Éxodo 14, 3, 14, Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué venía contra este pueblo? La persecución del ejército más poderoso que había en ese tiempo. El mar rojo enfrente y las cordilleras montañosas. Y la murmuración y la incredulidad de ese pueblo. Pero Moisés les dice: no temáis, estad firme.
y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y así se abre el mar. Por más que las películas quisieran ponerla, no creo que se alcance a ver la magnitud de lo que Dios hizo ese día. Por más que científicos quieran inventar formas, o que si el mar se redujo, o que si luego regresó, o que si el maremoto, que si... Dios obró. Por la fe pasaron ese mar rojo. Nuestra fe está definida en una identidad. Y si tu identidad no es Cristo Jesús, si tu identidad está llena de lo que este mundo te ofrece, si mi identidad está llena de lo que este mundo me está ofreciendo, pues tengamos cuidado, porque el Señor nos dice que una vez después de la tentación viene el pecado, y del pecado viene la muerte. Moisés tuvo 40 años confiando en lo que él creía que era. Primeros 40 años Moisés vivió pensando que era alguien. 40 años después tuvo que vivir aprendiendo que no era nadie. Y los 40 años después pudo ver lo que Dios hace con alguien que no era nadie. Una fe bíblica es lo que necesitamos, no lo que el mundo nos ofrece, lo que el mundo nos quiere hacer creer. Moisés, gracias a tener definida su identidad, pudo tomar la decisión de seguir las promesas de Dios, de obedecerle a Dios, de creer en sus promesas. ¿En qué fundamentas tu fe? Charles Spurgeon dice: estudia la palabra para que tu fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿En qué fundamentas tu fe? ¿En qué filtras todo esto que te está llegando a tu vida hoy? ¿Dios te habló? ¿Cómo? Si no lees tu Biblia. Ups. Es que Dios me habló y Dios me trae. ¿Seguro? Fundamentate en la palabra y deja que Dios te hable, y que tu identidad sea Cristo Jesús, en todo momento, en todo tiempo. ¿Y sabes qué? Seguramente tu fe va a estar siendo probada una y otra vez. Pero dice que no te va a dar más de lo que tú no puedas soportar. Y juntamente con la prueba, Él va a dar la salida. Confía en lo que dice su palabra. Él te va a instruir, te va a redarguir, te va a llevar y te va a corregir en todo lo que estás haciendo. Necesitas poner tu mirada puesta otra vez en Jesús. Necesito poner mi mirada nuevamente en Jesús. En todo momento, en todo tiempo. Si tú hoy en día tu mirada no está puesta en Jesús, bueno, te exhorto, hermano, a con amor puedas volver, camine, regresa. No a ese primer amor, a ese único y verdadero amor que solo lo da Él.